Hola a todos, seguimos con el tema de la tasa interna de rendimiento. Ahora resolveremos un ejercicio el cual presenta alternativas mutuamente excluyentes. El ejercicio consiste en lo siguiente. Se requiere de una máquina que tiene dos proveedores, un proveedor nacional y otro extranjero. Si la TEMAR es del 27% anual, seleccione la mejor alternativa por el criterio de la tasa interna de rendimiento con base en el valor presente. Los datos están representados por este cuadro, donde la máquina nacional tiene un costo inicial de 15,000, presenta gastos anuales de 1,600 y un valor de salvamento de 3,000, una vida útil de 2 años. La máquina extranjera tiene un costo inicial de 25,000, gastos anuales de 400, un valor de salvamento de 4,000 después de 4 años de vida útil. Para resolver este problema, haremos uso del procedimiento de la tasa interna de rendimiento para alternativas mutuamente excluyentes. El primer paso consiste en asignar qué alternativa sería B y qué alternativa sería A. Recuerden que para eso nos guiamos con base en la inversión inicial. En este caso, la inversión inicial está representada por el costo inicial. Y como podemos apreciar, la máquina extranjera presenta mayor inversión inicial. Por lo tanto, la máquina extranjera sería B. Y la máquina nacional, al tener menor inversión inicial, estará representada por A. El siguiente paso consiste en elaborar un cuadro en donde se muestren los flujos de efectivo de cada alternativa. Este cuadro debe de presentar también los años, pero la cantidad de años que se anotarán en el cuadro serán el mínimo común múltiplo de la vida de las alternativas, que en este caso es de 4 años. Por ello, el cuadro se anota de la siguiente forma. Para la máquina extranjera en el tiempo 0, anotamos menos 25,000. En el año 1, los menos 400, que son los costos anuales. En el año 2 también menos 400, en el año 3 menos 400 y en el año 4 3,600. Esto es debido a que aparte del costo anual de menos 400, anotamos también un ingreso de 4,000 por el salvamento. Por lo tanto, netos quedarían 3,600. Para la máquina nacional, en el tiempo 0, tenemos un costo inicial de 15,000. En el primer año se gastan 1,600 y en el año 2 se gastan 13,600. ¿Por qué 13,600? Porque aparte del costo anual de 1,600 ocurre un valor de salvamento al final del año 2. Y esto nos dejaría una cantidad neta de 1,400. Positivo. Pero como la máquina nacional tiene 2 años de vida y necesitamos extenderlo a 4 años, utilizamos un ciclo adicional, de tal manera que se vuelve a comprar la máquina nacional por 15,000. Entonces, esa cantidad neta de 1,400 le restamos 15,000 para que nos queden menos 13,600. Para el tercer año sería el gasto anual de 1,600 y finalmente en el cuarto año obtenemos un ingreso positivo de 1,400. Esto es por el costo anual del último año de 1,600 y el valor de salvamento de 3,000. Ahora pasemos al paso 3.
Para el paso 3 es necesario abrir una fila adicional al cuadro. En esta fila anotaremos el flujo incremental. Y el flujo incremental se calcula utilizando el flujo de efectivo de B y le restamos el flujo de efectivo de A. Es decir, que el flujo incremental para el tiempo cero es de 10.000, dado que los 25.000 de B le restamos los menos 15.000 de A. Como estamos restando, esta cantidad negativa de 15.000 pasa a ser positiva. Por eso queda un flujo incremental de menos 10.000 en el tiempo cero. De ese mismo modo podemos calcular el flujo incremental para el año 1, donde tenemos menos 400 menos 1.600. Esos 1.600 pasan a ser positivos, por lo que me quedarían 1.200 positivos. En el año 2 tenemos menos 400 menos 13.600, lo que me da un flujo incremental de 13.200. En el año 3 tengo menos 400 menos 1.600, esto me quedaría 1.200. Y en el año 4 tengo 3.600, le resto 1.400, lo que me da 2.200. Ahora pasemos a determinar la cantidad de tasas de equilibrio que presenta la serie del flujo incremental. Para ello haremos uso de la prueba de la regla de los signos, la cual consiste en contabilizar los cambios de signo. Como podemos ver, en todas las series del flujo incremental solamente ocurre un cambio de signo. Por lo tanto, esta serie tiene una tasa de equilibrio positiva. Ahora pasemos a elaborar el diagrama de flujo. Y el diagrama de flujo que vamos a elaborar tiene que ser con respecto al flujo incremental. Como consecuencia, el diagrama del flujo incremental sería de la siguiente manera. En el tiempo cero anotamos una salida de efectivo de 10.000. En el año 1, una entrada de efectivo de 1.200. En el año 2, una entrada de efectivo de 13.200. En el año 3, una entrada de efectivo de 1.200. Y en el año 4, una entrada de efectivo de 2.200. Con este diagrama podemos formular nuestra ecuación de equilibrio incremental. Es importante mencionar que en la ecuación de equilibrio incremental debemos de utilizar el valor presente, puesto que así lo estipula el ejercicio. Por lo tanto, todas las cantidades debemos enviarlas al tiempo cero. Dicho esto, la ecuación de equilibrio queda de la siguiente manera. Menos 10.000. Esa cantidad ya está en el presente, por lo tanto no hay necesidad de agregarle un factor. Más 1.200. Estos 1.200 se pueden ver como una anualidad que aparece durante los 4 años. Por lo tanto, utilizamos el factor presente dado una anualidad, la tasa de equilibrio incremental y 4 periodos. Más 12.000. Estos ocurren en el año 2. Si bien la cantidad que se tiene en el año 2 es de 13.200, recuerden que 1.200 de esos 13.200 ya están contemplados en el factor presente dado una anualidad. Por lo tanto, la única cantidad que nos queda por llevar al presente es 12.000 en el año 2. Estos 12.000 los multiplicamos por el factor presente dado un futuro, una tasa de equilibrio incremental y 2 periodos, más 1.000
por el factor presente a un futuro, tasa de equilibrio incremental y 4 periodos. Recuerden que si bien la cantidad en el año 4 es de 2200, los 1200 faltantes ya están contemplados en el factor presente dado una anualidad. Por lo tanto, lo único que faltaría por llevar al presente serían 1000. Bueno, y esta ecuación debe de ser igual a 0. Dicho esto, pasemos a encontrar esa tasa de equilibrio que permite que esta ecuación sea 0. Para ello es necesario interpolar, y para interpolar necesito encontrar dos tasas que me arrojen como resultado de esta ecuación un valor negativo y otro valor positivo. Por ello, yo comienzo asignándole a la ecuación una tasa del 10%, y con una tasa del 10%, la ecuación me da un resultado de 4403. Es un resultado positivo y muy alejado del 0. Por tal razón, yo asigno una tasa más alta para encontrar un valor negativo o más cercano al 0. Aquí paso a utilizar una tasa del 30%. Con la tasa del 30% obtengo que mi ecuación tiene un valor de 49.97. Es un valor muy cercano al 0, pero sigue siendo positivo. Sin embargo, puedo asumir que si yo le doy una unidad adicional a mi tasa, podré obtener un valor negativo. Dicho esto, paso a utilizar una tasa del 31% y obtengo un valor negativo de 111. Con estas dos tasas del 30 y la del 31 paso a desarrollar mi fórmula de interpolación. La fórmula de interpolación quedaría de la siguiente forma, donde mi tasa incremental de equilibrio es igual a la tasa menor más el resultado deseado, que es 0, menos el resultado obtenido con la menor tasa, entre el resultado obtenido con la mayor tasa, menos el resultado obtenido con la menor tasa, por la diferencia entre la tasa mayor y la tasa menor. Y esto me da como resultado 0.3031, es decir, 30.31%. Si yo comparo esta tasa de equilibrio incremental con la tema del 29%, yo puedo decir que la tasa de equilibrio incremental es mayor a la tema. Por lo tanto, debo de elegir la alternativa de mayor inversión inicial, que en este caso sería comprar máquinas extranjeras.